Sí, vamos a comenzar con la primera noticia, es la que trae El País en su primera página, que dice así: Mas asume la querella como un estímulo para la independencia. Convergencia cree que ha ganado a Esquerra en el liderazgo nacionalista. Aquí está, detrás de estos titulares, una de las verdades y de las intimidades más profundas de todo lo que existe en las corrientes políticas catalanas. En Cataluña saben perfectamente, todos, no hay uno que crea, saben todos que es imposible la separación de España. Lo saben todos, el más radical, pero lo están utilizando simplemente para conquistar la hegemonía dentro de Cataluña, no la electoral, sino la hegemonía cultural dentro de Cataluña a favor del independentismo. Pero la batalla es quién tiene la hegemonía soberanista, quién tiene la hegemonía del nacionalismo, quién es más separatista. Y esa batalla la perdió Convergencia y Unió, la ganó Esquerra Republicana, y ahora la batalla entre Mas y Oriol Junqueras está en que Mas cree que ha ganado esa hegemonía, porque al hacerse la víctima propiciatoria, la oveja sacrificada, o el carnero, el cabrón sacrificado por las... el cabrón es la palabra correcta, de cabra, sacrificado, él cree que con eso gana la hegemonía y que y ya la hegemonía, y además confunden la hegemonía en la batalla por la independencia de España, como es una batalla de propaganda, el que aparezca como más separatista es el que tiene la hegemonía electoral dentro de Cataluña. Entonces ahora está Artur Mas, está encantado y deseoso de que se ponga la querella contra él. ¿Cómo combatir esto? Yo entro casi siempre, tengo tal experiencia del poder que antes que las ideas me vienen a la cabeza todos los caminos de la persecución del poder. ¿Cómo combatir una idea? ¿Cómo combatir que sea más, es decir, la derecha burguesa de Cataluña, la que adquiera el protagonismo, el liderazgo del separatismo? Eso no puede ser, porque eso es lo que ha convertido en tan peligroso las manifestaciones multitudinarias y la consulta del 9N, que ya no son los radicales republicanos de Oriol, que no son republicanos, un momento, cuidado, republicanos que llevan 40 años viviendo del Estado monárquico y pagados por el Estado monárquico, por la monarquía. Esos son los republicanos catalanes. Un republicano no acepta ni dinero ni estar dentro de un Estado monárquico, que combata desde fuera del Parlamento, no desde dentro. Con eso me refiero al nombre de Esquerra Republicana, que ni es de izquierda ni es republicana. Pero en fin, continuemos el razonamiento sobre la hegemonía. Pues ahora Mas cree que él ha ganado la hegemonía. Manera de combatir la hegemonía, pero ¿por qué no se presentan querellas contra Oriol Junqueras? ¿Pero qué es esto? Es que están de acuerdo aquí Madrid y todos los partidarios de la Constitución están de acuerdo en que la derecha catalana sea la protagonista de la separación. Pero ¿por qué no contribuye a la división y la pelea entre ellos? ¿Dónde está la querella contra Oriol Junqueras y contra Iniciativa, contra el Partido Comunista y contra CUP? ¿Contra todo? ¿Es que acaso el delito que están cometiendo la Generalitat es un delito para gastar dinero abriendo los colegios? ¿Es que es un delito de desobediencia por el prurito de desobedecer? Es que es un delito en que de desobediencia, que es también simplemente por el hecho de desobedecer. De ninguna manera, ningún delito de los que se acusa, de los que los fiscales de Cataluña ahora van a promover, siguiendo las órdenes de fiscal general, ninguno de esos 4 o 5 delitos tiene sustantividad propia. No existe. Por sí mismo no existe ningún delito de desobediencia, ni de malversación, ni de usurpación de funciones. No es verdad, porque ninguno de esos delitos se comprende por sí solo. Si no están todos imbuidos dentro de un tipo delictivo único que explica todo ello, que si no carecen de explicación,
no se entiende lo que pasa jurídicamente en el Código Penal de Cataluña. Y lo digo, hay un solo delito, que se llama delito de sedición. Y como hay un delito único de sedición, que han cometido todos aquellos que han participado, colaborado, ejecutado o ayudado en el 9, el día 9 de noviembre, todos los partidos catalanes separatistas, todos los que han dirigentes, como responsables y dirigentes de haber inducido a las masas a votar a las urnas, han cometido un delito de sedición. Se desobedece al Tribunal Constitucional, ¿por qué? ¿Para molestar al Tribunal Constitucional? No, lo desobedecen porque si no lo desobedecen no pueden cometer el delito de sedición de las urnas. Por tanto, es lo que puso Pedro aquí ayer, Pedro González, el abogado, muy gráficamente. Si un señor va a una tienda y compra una pistola porque acaba de tener una discusión con otro socio y ha ido a la tienda y a los 10 minutos vuelve y le pega un tiro, es evidente que el delito de comprar una pistola no es tenencia de armas ilícitas, es el primer paso para un asesinato. Pues igual pasa con la sedición, porque la sedición, a diferencia del delito de traición y a diferencia del delito de rebelión, es un delito que no se mide por el resultado ni por las consecuencias, sino que es un delito que no tiene grado de tentativa. Basta que haya los dos requisitos, una acción colectiva y tumultuaria, que es colectivo. Tumultuario significa colectivo, igual, y está en la jurisprudencia lleno, que tumultuario no quiere decir desordenado, quiere decir que sea una acción colectiva contra la forma de Estado, de gobierno, la Constitución, lo que sea. Bien, pues basta para que exista el delito que se manifieste con más de 3 personas, porque la ley de orden público dice que es colectivo cuando hay más de 3 personas. Pues a partir de eso ya hay delito de sedición, porque no emplea armas, no hay violencia, no es delito de traición, de rebelión, pero nada más. Pero es que en el delito de rebelión es necesario, para que exista el delito, que previamente la autoridad, o la judicial o la administrativa, tiene que conminar a los que están ejecutando un delito de rebelión diciendo: oye, ojo, cuidado, que si no paráis en el acto estáis cometiendo un delito gravísimo que os vamos a fusilar. No es la palabra, estoy haciéndolo en metáfora, pero la conminación, la intimación es absolutamente necesaria para que haya delito de... Si no hay ese requisito, no lo hay. No hay delito de rebelión. ¿Qué dicen los fiscales? ¿Qué han dicho los fiscales de Cataluña hoy arrepentidos? Pues dijeron que no podía haber desobediencia porque no había habido intimación, en el sentido de que el Tribunal Constitucional no les había advertido que si ejecutaban sería un delito de desobediencia. Eso no existe en la sedición, eso es solamente para la rebelión, es decir, cuando hay fuerza armada o empleo de la violencia física. Pero la coacción moral, esa no está, no se exige en el sedición, no se exige, y lo está lleno de jurisprudencia, ningún tipo de violencia física. Basta que haya coacción moral contra las leyes, basta. Y ese no necesitan el requisito previo de la intimación. Puesto en ridículo con este argumento, la postura de los fiscales primera, la postura primera de los fiscales de Cataluña hoy, que se pliegan ya al principio jerárquico que rige también en la carrera fiscal, pues no queda más que examinar para ver si hay delito de sedición, que antes de entrar en el delito de sedición, que es lo que yo estoy defendiendo, que es delito de sedición, antes sí que hay que examinar qué postura y quién está haciendo y cumpliendo el delito del artículo 408. ¿Quieres leerlo, Jacobo? Sí. 408. Sí, dice así: la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. Es decir, Rajoy, claro que en este delito están todos los que están, los fiscales, por supuesto, pero no solo los fiscales, es que el gobierno, Rajoy, es autoridad, eso es evidente.
Luego dice, faltando a la obligación de su cargo. ¿Es que no está en la obligación de su cargo defender la Constitución? ¿Es que acaso no ha jurado al cargo defender la Constitución? ¿Es que acaso el delito de sedición no es un delito directo contra la Constitución? Entonces, ¿por qué deja? ¿Y es que acaso no es intencionada la decisión de Rajoy de no hacer nada, de no promover? Porque está muy poco claro si la vicepresidenta Santamaría es la que tiene el poder de ordenar a los fiscales que actúen. Si es Rajoy, yo hablo de Rajoy. ¿Dónde está la decisión de Rajoy de perseguir el delito de sedición? Pero es que hay algún ministro, hay algún juez, algún fiscal, Rajoy, hay alguien que hable en España hoy de que lo que se está cometiendo en Cataluña es un delito único, continuado de sedición. Pero es que esto, ¿qué vergüenza es esta? ¿A qué jurista? No hay ni un solo jurista en España que merezca el nombre de jurista. Son leguleyos. Y ahora, para no molestar a Cataluña, para no atacar de verdad a la cabeza, están buscando que delitos menores como si fueran autónomos. Si no hay delito autónomo, ninguno de los 4 o 5 que se persiguen, no hay ninguno, porque son todos actos necesariamente sediciosos, porque están preparando la consumación del delito de sedición. Pero la ley dice que el delito de sedición no necesita ser consumado, que basta la manifestación sediciosa para que sea un delito constitutivo de sedición. Por eso los periodistas, que no tienen ni idea del derecho penal, y es natural que no tengan que tenerlo, dicen que no hay sedición porque, como no hay resultado sedicioso, dicen ellos que el delito de sedición no existe en grado de tentativa. Por supuesto que no, como que la tentativa es ya el delito. Y ellos lo estiman al contrario, que como estos son tentativas, pues no, como en sedición no hay tentativa, entonces ¿tú qué? Claro que no hay tentativa, porque el delito de sedición basta que se manifieste como tal y ya está. ¿Qué tentativa? La desobediencia, que está clarísima, del Tribunal Constitucional, eso es un delito de sedición. Pero es que es un delito de sedición. Otra cosa es que no estén consumados los efectos de la decisión, que no llegue a producirse. ¿Eso qué tiene que ver? Si el delito existe desde que las primeras manifestaciones son ya delitos. Luego, todo lo que se hable de delito, falso, mentira, engaño a la opinión pública, dar miedo de enfrentarse con Cataluña. ¿Y por qué quieren todos ser víctimas en Cataluña? Para ser los héroes interiores, héroes de su lucha heroica contra España. Pues hagamos héroe también a Esquerra Republicana, a Oriol Junqueras. Pongamos querellas contra él y contra todos. ¿Pero qué querellas? ¿Por qué delito? De sedición, nada más. Delito continuado de sedición. ¿Donde participa quién? Pues todos los integrantes en el Parlamento de Cataluña. Pero es que no, ¿acaso se olvidan de que el Parlamento toma un acuerdo el día 13 por unanimidad de esos partidos, acordando lo que luego ha sido la celebración del 9 de noviembre? Pues ya está, los partidos que han votado a favor han cometido un delito de sedición, pero entero. No hace falta más, no hacía falta luego que se ratificara con las urnas de cartón en la calle ni abrir los colegios. Eso no era necesario, el delito ya existía antes. ¿Y ahora qué hay? Pues otro delito, no el mismo, pero que por eso se llama delito continuado, porque no hace parado un solo día de producirse en Cataluña un delito de sedición. Y eso es lo que vamos, y yo pido desde aquí que hagamos, poner miles de querellas contra todos ellos. Todos los ciudadanos pueden ponerlo, porque pueden irritar la acción popular, porque es un delito gravísimo. En fin, con eso es mi primera intervención. Y ahora, Rafael, no os pido que sigáis por el terreno jurídico, pero sí, lo que tú quieras, o si quieres, lo que tú quieras. Mira, podemos abundar en ello. Bueno, todo el jaleo que viene produciéndose ya desde hace 3 años de manera continuada. Quiero recordar que cuando empezó, al poco de llegar al poder, Mariano Rajoy, fue como una especie de tomarle la medida al gobierno. Yo escribí un artículo que se llama El mus de más. ¿Mus? El mus, sí. del mus, porque se estaba echando un mus
pero lo que pasa es que esto ha terminado en un envido más. Primero fue un órdago y ahora un envido más, ¿no? Y me acuerdo que había una confusión dentro del gobierno enorme, porque los argumentos que se intentaban esgrimir en aquel entonces eran de derecho internacional público, no sé si lo recuerdas bien. Y García Margallo tuvo una serie de metiduras de pata considerables que, eran para sacarle los colores a un estudiante de segundo de derecho. Ni había leído y político de exteriores que ha tenido jamás España. No había leído ni siquiera el 10 de Velasco. Quiero decir, lo más fundamental del derecho internacional público lo desconocían profundamente. Hubo una consulta que se planteó, no sé si recordaréis, que fue absolutamente patético, que planteó desde la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se planteó a la comisaria europea, entonces la Catherine Ashton, una de las grandes mentes que ha tenido la Comisión Europea, lo digo con sorna, evidentemente, y se planteó la consulta de si Cataluña independiente, todavía yo no puedo entender cómo un gobierno puede plantear esa consulta a la Comisión Europea, formaría parte de la Unión Europea o no. Esa consulta se planteó a la Comisión. Ya de por sí que un gobierno recién aterrizado en una situación política delicada entre en ese debate absurdo, porque es absurdo, planteando una cuestión jurídica a la Comisión, cuando desde un simple manual de derecho internacional público se sabe perfectamente que no existe continuidad en los tratados, que no existe, que no se aplica, es decir, las partes que formen parte de un tratado internacional tienen que volver a ratificar ese tratado. Es decir, Cataluña, año cero, señor Margallo, o sea, pero es que además confundían dos términos que lo traigo a colación porque tú estás hablando del delito de sedición y ellos hablaban de la sedición de estados, asunto que en derecho internacional público no existe, es sucesión de estados, es decir, un estado que sucede a otro. ¿Por qué? Por división, por separación, o por unión. ¿No será un error es decir, gramatical? No. Repitieron hasta la saciedad el término sedición de estados. Sedición, no, me ha dicho secesión. Sí, perdón, secesión, ya me estoy liando. Secesión de estados. ¿Y no hay un error de palabra? No. Lo repetían hasta la saciedad. ¿En lugar de sucesión? Cuando el término jurídico correcto es sucesión de estados. Entonces, si hace 3 años teníamos este pequeño cóctel jurídico, no me extraña en absoluto que 3 años después estemos con esto. Hablando de delito de desobediencia. O sea, no me extraña en absoluto. Pero yo creo que y delito de desobediencia. Yo creo que todo esto, al final, no puedo creer que todo esto sea desconocimiento puro y duro. No. Yo creo que está perfectamente orquestado. El miedo. Y de lo que se trata es sencillamente dejar que las cosas se pudran. Es una política perfectamente establecida por este gobierno, es decir, las cosas se pudran. El no creer en nada también. Exacto. Socialdemocracia. ¿Tú recuerdas no cuando empezaron con la segunda sesión de ¿cómo se llama aquello? La solución pactada a la guerra del País Vasco, que vinieron los observadores internacionales y todo aquel salado, que empezaron a aparecer por aquí unos observadores internacionales que decían que iban a verificar la tregua de ETA, etcétera. Eso lo permitió, eso es algo impensable en un Estado soberano. Es decir, ¿cómo el gobierno de una nación puede permitir que unos señores se paseen por un país que no está intervenido? Porque esto, vamos a ver, es que esto no es un país intervenido por la OSCE en un caso de conflicto internacional, intervenido por la ONU. No. Estamos hablando de un país soberano en paz. Que puedan venir los observadores internacionales, desembarcar en Barajas, decir, oiga, mire, nosotros venimos aquí a verificar el pacto de ETA. Y que lo único que se le ocurra a la señora vicepresidenta del gobierno es decir, esto es una pantomima. Mire, será una pantomima o no, pero la soberanía del Estado queda socavada desde el mismo momento en que ustedes no son capaces de poner un límite a esta pantomima que usted llama, a este disparate. Pues lo mismo ha pasado con el tema de más. Lo han ido dejando, lo van dejando, van diciendo, cada uno dice
una tontería, al día siguiente dice otra, pero yo insisto, no creo que sea por desconocimiento, no quiero creer que sea desconocimiento, sino que es sencillamente dejar que las cosas abandonadas, la gente se aburra, ¿eh? Yo creo que es lo que pretenden, nada más. Es mi opinión. Ah, está bien. Ah, perfecto. Bueno, está bien, yo pienso igual. Que coincidamos. Sí, no. Segundo tema, el resumen por tanto de esta primera intervención nuestra es llamar la atención sobre el hecho inaudito de que un delito tan grave como la sedición, solamente manos limpias, se ha atrevido a plantearlo. Y lo ha planteado mal, pero tiene arreglo, porque lo ha planteado de una manera alternativa por si el juzgado, el juez, no admite el primer denuncia que hace en su querella, que es delito de rebelión. Como manos limpias debe de saber, no puede haber delito de rebelión si no hay uso de la fuerza, si no hay violencia. Y en Cataluña no ha habido violencia. Entonces no puede ser que se planteen alternativamente como si el que lo presentara no tiene seguridad o conocimiento jurídico suficiente para excluir por completo el delito de rebelión e ir directamente a la sedición. Digo que no es grave porque alternativamente, claro, el juez dirá no, rebelión no, aquí esto es sedición, bueno, a lo mejor también lo rechaza el juez. Por eso yo aconsejo a todo el que me escuche y quiera contribuir a esclarecer el panorama jurídico de los delitos que se están cometiendo, espere a ver qué pasa con manos limpias. Porque si admiten la querella de manos limpias, que está el delito, está acusando, está denunciando el delito de sedición, es lo único que lo ha hecho hasta ahora. Entonces yo aconsejo que se presenten todas las querellas que se puedan, que se inundan todos los juzgados de España. Más todavía. Todo, paralizarlo, del delito de sedición. Sin rebelión, nada, sedición pura, ni que no pierdan el tiempo con los delitos menores, que eso es una trampa mentirosa para tapar el asunto tan de la gravedad que implica lo que ha hecho Cataluña, y que esos delitos de sedición se dirijan contra todos aquellos que son responsables del delito, que son todos aquellos que han organizado, aprobado, dirigido o aconsejado o instigado la celebración del 9N. Por tanto, empezando por el Parlamento en su acuerdo el día 13, pues el acuerdo que estaban todos los partidos soberanistas, que llaman ellos. A eso animo.